Hola, qué gusto que nos acompañen hoy en este recorrido. A ver, vamos a entrar de lleno en un tema que, honestamente, parece sacado de un guión de película. Vamos a analizar uno de los puntos de inflexión más dramáticos, violentos y, la verdad, más impactantes de la historia: la caída del imperio más vasto de Mesoamérica. Hoy vamos a desmenuzar la cronología completa de los eventos que llevaron al colapso absoluto de México Tenochtitlan. Así que acompáñenme a revivir paso a paso este choque de dos mundos. Y ojo, no solo vamos a repasar fechas, vamos a entender las tácticas, los errores fatales y esa implacable marcha de la historia. Arrancamos. Bueno, para entender realmente la magnitud de lo que estamos a punto de estudiar, creo que lo mejor es empezar por el final. Escuchen bien estas palabras de un poema mexica escrito justo después de la caída. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Uf, es una imagen súper sombría, ¿no? Te pone la piel de gallina, nos pinta perfecto el nivel de destrucción que dejó la conquista. Pero la gran pregunta aquí es, ¿cómo? ¿Cómo es que una civilización tan increíblemente estructurada y militarmente avanzada llegó a colapsar de esta manera? Vamos a rebobinar un poco el tiempo para ver cómo empezó todo este caos. Como suele pasar, todo gran desenlace tiene un preludio, digamos, ominoso. Y es curioso, porque el primer contacto real no fue con un ejército gigante, no, fue por un simple accidente. Resulta que, en 1511, unos españoles naufragan en territorio maya. Y un dato súper interesante aquí, uno de ellos, Gonzalo Guerrero, se asimiló tanto a la cultura local que años después terminó luchando contra los mismísimos españoles. Imagínense eso. Luego, si avanzamos a 1517, la expedición de Francisco Hernández de Córdoba intenta adentrarse, pero chocan con pared. Una feroz resistencia indígena en Champotón básicamente los hace pedazos. Sin embargo, en 1518 pasa algo que lo cambiaría todo. La expedición de Juan de Grijalva se topa frente a frente con los emisarios del emperador Moctezuma II. ¿Y qué reciben de estos enviados? Pues regalos interesantísimos, incluyendo piezas de oro puro. Y claro, esos regalos de oro que recibió Grijalva, bueno, digamos que no lograron apaciguar a los europeos para nada. Todo lo contrario, fueron como echarle leña al fuego. Despertaron una ambición incontenible. Así que en 1519 entra en escena Hernán Cortés. Impulsado, o más bien obsesionado por esta sed de riqueza, decide lanzarse tierra adentro, directo hacia el corazón del imperio mexica. Esto ya no era solo ir a explorar la costa a ver qué había, no. Esta vez era una avanzada militar en toda regla, totalmente decidida a encontrar la fuente de todo ese oro. Y aquí hay algo que me parece fascinante. Es como un cortocircuito cultural brutal. Fíjense en esto. La estrategia diplomática de Moctezuma consistió básicamente en enviarles más regalos y decirles falsamente que México era una tierra súper estéril, que no había comida, advirtiéndoles de grandes peligros, todo para convencerlos de que se dieran la media vuelta. Pero, ya se imaginarán el resultado real, ¿verdad? El tiro les salió por la culata. La diplomacia defensiva del imperio fue interpretada por los europeos casi como una invitación implícita, alimentando aún más su ambición de conquista. A ver, seguramente se están preguntando, ¿cómo es posible que un grupo tan reducido de europeos lograra avanzar por un territorio tan inmenso y hostil? La respuesta está en una combinación letal de tácticas. Primero, la comunicación. Cortés tenía un as bajo la manga con Jerónimo de Aguilar y Malinatzin. Ellos fueron ese puente lingüístico absolutamente esencial para negociar y sacar información. Segundo, pura inteligencia política. El imperio mexica tenía sometidos a muchísimos pueblos que ya estaban resentidísimos por los ataques y el pago de tributos. Y Cortés aprovechó este odio interno forjando una alianza militar masiva, sobre todo con los tlaxcaltecas. Y por último, el terror psicológico, la brutal y sorpresiva masacre en la ciudad sagrada de Cholula. Este acto fue de una violencia tan extrema que literal ningún otro pueblo vecino se atrevió a interponerse en su camino. Así que, después de forjar alianzas y, seamos honestos, sembrar el terror por donde pasaban, llegamos al 8 de noviembre de 1519. El ejército combinado de españoles y aliados indígenas por fin llega a su destino. Y la imagen debió haber sido espectacular. Frente a ellos, construida en medio de un lago, se alzaba la imponente capital de México Tenochtitlan, gigante, hermosa y altísimamente poblada.
¿Pueden imaginarse la tensión en el aire? Se podía cortar con un cuchillo. Era el encuentro definitivo. Los líderes de la gran metrópoli, cara a cara con una fuerza extranjera que acababa de masacrar a uno de sus vecinos más cercanos. Adentro de las murallas de la ciudad, la situación escaló a una velocidad alarmante. Lo que empezó como una entrada cautelosa y muy tensa, pero sin combate, se transformó en un barril de pólvora en un abrir y cerrar de ojos. Cortés, en una jugada súper audaz, decide tomar prisionero al mismísimo emperador dentro de su propio palacio. Pero el detonante final ocurre cuando Cortés tiene que salir de la ciudad unos días y deja al mando a Pedro de Alvarado. Alvarado, en un acto de extrema represión y paranoia, ataca a la población durante una festividad religiosa importantísima. Y claro, esto desata una rebelión indígena súper violenta y explosiva. Y es justo aquí donde todo se quiebra de forma definitiva. Uno pensaría, ¿por qué apresar al Tlatoani que los había recibido de forma pacífica? Bueno, los textos históricos nos revelan que los soldados españoles estaban en un estado de pánico constante. Imagínense, estaban rodeados por miles y miles de habitantes mexicas, con el terror de ser atacados en cualquier instante, y según las creencias que traían, de ser ofrecidos en sacrificio. Ese miedo paralizante fue lo que los empujó a la precipitada decisión de secuestrar al soberano, haciendo pedazos cualquier frágil diplomacia que quedara. Con Moctezuma de prisionero y la población hirviendo de furia por las masacres, el imperio estalla. En medio de todo este caos absoluto, ocurre la muerte del emperador Moctezuma. Sin su líder, y ya con una hostilidad total en las calles, los españoles y sus aliados se dan cuenta de que están atrapados y se ven obligados a emprender una fuga desesperada bajo la oscuridad de la noche. Esto es lo que históricamente conocemos como la Noche Triste. Fue una retirada sangrienta, caótica y verdaderamente devastadora, donde las fuerzas de Cortés sufrieron bajas masivas intentando escapar por las calzadas de la ciudad hacia tierra firme. En ese momento, sinceramente, parecía el fin de la expedición. Pero mientras Cortés huía lamiéndose las heridas, una verdadera tragedia se estaba gestando para los defensores de la ciudad. Los europeos, sobrevivientes, logran llegar a Tlaxcala, se reagrupan con paciencia y empiezan a planear un nuevo ataque. Pero, simultáneamente, un enemigo invisible y letal azota a la población de Tenochtitlan, la viruela. Esta catastrófica epidemia funcionó casi como un arma biológica, diezmando a la ciudad y cobrando incluso la vida del sucesor de Moctezuma, Cuitláhuac. En medio de esta crisis y enfermedad, el joven Cuauhtémoc asume el trono para liderar la resistencia final de una ciudad asediada y a punto de enfrentar la guerra total. 75. Un número cortito, ¿verdad? Pero en el contexto de nuestro análisis de hoy, esta cifra es brutal. Representa los 75 larguísimos días de agonía que duró el sitio de Tenochtitlán. 75 días de combate incesante, donde Cortés mandó construir embarcaciones para bloquear los lagos, cortando por completo el suministro de agua dulce y de alimentos a la ciudad. Fue un asedio de desgaste diseñado fríamente para matar de hambre y quebrar la moral de los habitantes, que, recordemos, ya estaban sufriendo muchísimo por los estragos de la epidemia de viruela. Y así, llegamos a esta fecha marcada para siempre en los libros de historia, el 13 de agosto de 1521. Con la captura y rendición del último emperador, Cuauhtémoc, se consuma de forma definitiva la caída de la gran metrópolis. Las descripciones de la época coinciden exactamente con el poema con el que iniciamos nuestro análisis. La gloriosa México Tenochtitlan quedó reducida a puros escombros y ruinas tras un asedio apocalíptico. El gigantesco imperio mexica, que alguna vez controló vastas extensiones de Mesoamérica, había llegado a su fin de la manera más violenta. Para quienes nos acompañan hoy, quiero que se lleven esta última pregunta, porque la historia no termina con las ruinas humeantes de la ciudad. Inmediatamente después de la caída militar, comenzó un proceso inmensamente complejo y prolongado. Y es que, justo ahí, sobre las cenizas y los escombros de Tenochtitlan, comenzó a levantarse una nueva ciudad, la capital de la Nueva España. Este final tan violento fue en realidad el crudo cimiento de una nueva realidad colonial, marcada por el mestizaje, la evangelización y el dominio español. Una transformación total que le daría forma a los siglos por venir. Muchísimas gracias por unirse a esta profunda exploración. Y como siempre les digo, sigan cuestionando y analizando de cerca las lecciones que nos deja la historia. ¡Hasta pronto!
Si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. Además comenta qué tema te gustaría aprender y lo haré un resumen para ti.